Palabra el senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia, bienvenido, señor secretario, bienvenidos los señores subsecretarios que lo acompañan el día de hoy. Escuché con mucha atención su presentación y debo decir que me llamó poderosamente la atención el inicio de la misma. Decía usted dos cosas que son fundamentales para la República. El primero es la interlocución con el Poder Legislativo. Suscribo la importancia del mismo con todas sus letras, lo promuevo y lo exhorto una vez más, secretario, a que hagamos de la interlocución con el Poder Legislativo no la excepción, sino la regla del entendimiento entre los poderes públicos. Hay que decirlo autocríticamente, en lo que va de su encargo como secretario de Gobernación, la relación ha sido menor y me parece que le haré muy bien a la vida pública del país recobrar los buenos oficios de la política para tratar de sacarle el mejor provecho posible y atender los problemas de México. Pero segundo, me llama mucho más la atención la visión que usted le imprime a su concepción de la política. Palabras textuales, dice usted: en este país hay dos visiones sobre México. Pensar en dos visiones es reducir el problema de una forma en la que no va a ser posible el abordaje de los grandes temas que tiene México. Yo no creo que en este país haya dos visiones del país. Lo que creo es que hay muchas visiones del país y desde Movimiento Ciudadano nos vamos a empeñar en reivindicar la pluralidad del país y la diferencia de opiniones para atender los distintos problemas de la vida pública. Si nosotros seguimos alentando el relato de la polarización y de la confrontación, lo decimos de una vez, va a ser imposible entrar a un proceso de construcción positivo, porque la política no es pensar en absolutos, es pensar en la posibilidad de conciliar con las distintas opiniones. Y yo creo que le ha hecho muchísimo daño a este país que desde el poder público se aliente todos los días el discurso de la polarización, porque la confrontación no lleva absolutamente a ningún lado. El diálogo público y el diálogo republicano justamente lo que implica es la posibilidad de conciliar en la diferencia. Y si usted, secretario, como titular de la Secretaría de Gobernación, tiene esa disposición, sepa que desde Movimiento Ciudadano vamos a estar siempre en la mejor disposición de aportar lo que creemos son soluciones para el país. Pero todo ese discurso de la reconciliación nacional con el que abrió este sexenio quedó prácticamente en el olvido. Y yo lo digo con mucha responsabilidad. ¿Cómo vamos a enfrentar los problemas de este país en un escenario de franca polarización política? No hay manera de resolver los problemas de este país si no entendemos que la pluralidad juega un papel importante en la vida pública del país. Déjeme entrar al tema que, aunque no es el único tema, sí me parece es el tema más apremiante en este momento en el país y que es el problema de la inseguridad. Usted sabe, señor secretario, porque además lo siguió muy de cerca, que la semana pasada este Senado vivió un episodio que tuvo una gran atención de la vida pública. Por cierto, un escenario marcado justamente por esta visión maniquea de la polarización, donde parecía que desde el gobierno se alentaba o se estigmatizaba a quienes teníamos una visión crítica y una posición diferente sobre la minuta que venía de la Cámara de Diputados, que viene de la Cámara de Diputados y que plantea el aumento del tiempo en que las Fuerzas Armadas pueden asumir funciones de seguridad pública. Y lo dijimos nosotros en muchas ocasiones, reiteradas veces, no en el debate parlamentario, sino durante los últimos meses. Lo que debería estar debatiendo este Senado de la República no es el quinto transitorio, sino el séptimo transitorio que obliga
al gobierno, a los gobiernos estatales, al gobierno federal y a los gobiernos municipales al fortalecimiento de sus policías. Nosotros estamos plenamente convencidos y lo sostenemos, no nos da miedo decirlo, aunque nos acusen de todo lo que se le ocurra al gobierno en turno, que la respuesta al problema de la inseguridad no está en la ampliación del tiempo de las Fuerzas Armadas, sino en encontrar los mecanismos de fortalecimiento de las policías. Y por eso la única pregunta, secretario, la única pregunta que tenemos desde Movimiento Ciudadano es si, aprovechando la pausa que por distintas razones hizo este Senado de la República, donde esa minuta que proviene de la Cámara de Diputados se regresa a las comisiones, si en esa pausa logramos hacer un esfuerzo de construcción que le sirva a México para atender frontalmente el problema de la inseguridad. Porque ¿cuál es el riesgo que tenemos, secretario? Que si seguimos jugando vencidas, pues a lo mejor ganan ustedes, a lo mejor gana el bloque de contención, pero seguramente va a perder México, porque no vamos a atender frontalmente el problema de la inseguridad, y de eso se trata. Resumo la pregunta, secretario. ¿Estaría usted, a través de su dependencia, a revisar y corregir la estrategia de seguridad pública que implica fortalecer a las policías locales, dotarlas de recursos, capacidades y herramientas y no abandonarlas como ha sucedido estos 4 años? ¿Si estaría dispuesto a consolidar a la Guardia Nacional como una instancia civil y garantizar que las Fuerzas Armadas asuman única y exclusivamente sus facultades constitucionales? Si es así, aprovechemos las horas, aprovechemos los días. Va a contar siempre con la disposición de Movimiento Ciudadano. Pero si lo que sigue imperando en la República, en el diálogo parlamentario, es la cerrazón, concluya, no cuenten con nosotros, porque no vamos a convalidar nosotros la prolongación del fracaso. Se lo digo con mucho respeto. Muchas gracias. Gracias, señor senador.